nos va a ayudar, lógicamente, a comprender aquellos misterios tan trascendentales de cómo nosotros equilibrar nuestros centros magnéticos y, lógicamente, cómo tener más salud, más prosperidad físico-conscientiva, con un equilibrio total de los centros de nuestro cuerpo. Hoy el tema número 6, la máquina humana, aquí en Gnosis, en Osirians. Escuchémosle al venerable maestro Samael Aun Weor acerca de la máquina humana. Vamos a escuchar parte de un libro del maestro. Del libro. Es necesario no forjarse problemas en la vida. Es preferible salir al campo, llevar una vida más bien en armonía con el infinito. Los problemas no son más que formas mentales creadas de existir cuando la mente deja de sostenerlas, de alimentarlas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Resolver problemas? No. Eso no es lo que se necesita. Entonces, ¿qué? Lo que se necesita es disolverlos. ¿Cómo se disuelven? Armonía con todas las cosas, con la naturaleza, con todo lo que es, con todo lo que ha sido, y con todo lo que es, con todo lo que ha sido, y con todo lo que será. Poner a trabajar cualquier otro centro de la máquina orgánica. Recuerden ustedes que el organismo tiene 5 centros o cilindros muy importantes. El primero, el segundo es el emocional, el tercero el motor, el cuarto en el hombre puramente intelectual. Pensemos en el hombre emocional y también pensemos en el hombre instintivo motor. Así, sintetizando, creo que nos vamos a entender un poco. En cuanto al hombre intelectual, pues es el que crea los problemas de toda clase. Si unos tienen problemas, dije que se resuelven olvidándolos. Pues bien, allí tenemos una información importante en aquella obra del venerable maestro Samael Aun Weor, Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, venerable maestro resurrecto. El maestro nos enseña acerca de 5 centros. Tenemos que tener un equilibrio en todos los centros. Ahora, cada uno de estos centros, como es el centro intelectual, el centro motriz, que queda en la parte pues que inicia, el centro emocional, plexo solar, tiene que ver con el corazón, centro instintivo en el coxis sexual, los órganos creadores. Estos centros, el intelectual en el cerebro obviamente, estos centros son claves, son trascendentales, porque sabiéndolos utilizar sabiamente, la plena hasta la vejez. Entonces tenemos que tener un equilibrio en todos los centros y comprender que cada uno de estos centros tiene lógicamente una parte. Por ejemplo, el centro intelectual también tiene su parte emocional, su parte instintiva, su parte motriz, su parte sexual y su parte intelectual, obviamente. También estos más centros, es importante también estos más centros, es importante, emocional, instintiva, sexual, intelectual, motriz. Los centros de la máquina humana son claves trascendentales, ya Sigmund Freud y la parapsicología, y lógicamente de allá deviene ya todo aquello ya como una carrera profesional que se estudia dentro de universidades e incluso colegios. Entonces es muy importante todas esas obras de Sigmund Freud. Y a su vez el maestro Samael Aun Weor nos orienta que cada uno de estos centros magnéticos de la máquina humana, tenemos nosotros que manejarlo y conocer, por ejemplo, del centro intelectual,
su parte emocional, su parte instintiva, su parte motriz, su parte sexual y su parte intelectual también dentro del mismo centro. Al nosotros comprender esto, entonces vamos a autodescubrirnos interiormente y vamos a aprender a sacar patrones que están sellados en esto, programar conscientemente todos estos centros, desintegrar todos esos odres viejos que son falsos conceptos, falsas ideas que están grabados en cada uno de los centros y que después de ello se crea con eso una terrible falsa personalidad. ¿Por qué se crea una falsa? Y de allí nosotros traemos ciertas tradiciones ya desde la cuna y eso forma luego una falsa personalidad que nos impide que tengamos nosotros prosperidad físico-conscientiva, salud, dinero, amor, triunfos, éxitos en la vida. Entonces vamos a ir comprendiendo estos centros de la máquina humana y teniendo un equilibrio en los mismos. Si una persona está, por ejemplo, demasiado cansada porque estudió mucho deporte, ejercicios físico-esotéricos, runas, la macería, entre otros. Al cambiar de centro, descansa el centro intelectual. Al descansar el centro intelectual, y hacer al centro emocional. Ocupamos el centro emocional, entonces vas a la naturaleza, te inspiras, escuchas una buena música. Cambiado ya el centro al centro emocional, descansa nuevamente el centro intelectual y luego nuevamente podemos ocuparlo en equilibrio. A su vez, obviamente el centro sexual es todo un arte. La sabiduría gnóstica samaliana nos enseña los secretos de energía, todo nuestro cuerpo físico. Entonces es clave trascendental, estimados, estimadas, aprender a manejar el centro sexual trascendental. A su vez el centro instintivo y el centro emocional también. Si una persona, por ejemplo, en cuanto al centro entonces está derrochando demasiada energía del centro intelectual y por ende está acabando destruyendo su intelecto, su cerebro, su mente. Si no equilibra, puede venir consecuencias a futuro o a la vejez, una vejez prematura. Pero si la persona utiliza, pues hay que equilibrar, puedes jugar un partido y descansar, lógicamente. Puedes hacer deporte, si vas a un gimnasio, pues equilibra ese centro y levanta peso en equilibrio, lógicamente para no derrochar aquel centro. Si la persona trabaja, por ejemplo, un trabajo fuerte, mecánica, construcción, tienes que combinar el trabajo con el descanso. Mientras trabajas vas descansando, trabajas 1 hora, descansas unos 5 minutos para que equilibres tu centro motriz y no llegues fulminado, destruido a casa. Tu centro motriz y no llegues fulminado, destruido a casa. Al final lo mismo, si la persona todo el día está a la carcajada, acorde a esa situación, pero sin llegar a derrochar energías excesivas del centro emocional. Clave trascendental entender esto, estimados, estimadas, para ir equilibrando nuestro centro emocional. Podemos estar alegres, lógicamente, una buena música clásica nos va a ayudar muchísimo e inspirarnos en la naturaleza. El centro instintivo, desarrollar un instinto a la vida, un instinto a la protección, un instinto a hacer tu casa que te protejas, un instinto a la protección, un instinto a hacer tu casa que te protejas, un instinto a cuidar el cuerpo físico, etc. Pero si realmente hay todo lo que es la suprasexualidad, aprender a manejar nuestro centro intelectual, no derrochar nuestras energías de vida y obviamente ir desarrollando la castidad, ir desarrollando la fidelidad. Eso es clave, es trascendental para ir equilibrando el en el pensum tridentino o a su vez también ya en la cámara básica. Ahorita estamos en una pre-cámara básica haciendo una introducción de este tema. Bien, existen 2 centros más, como es el centro
emocional superior y el centro intelectual superior. Clave trascendental también, ir desarrollando aquellos centros superiores de la máquina, el cuerpo físico, nosotros. Las conferencias también del maestro, clave trascendental para lograr un equilibrio y un dominio, lógicamente, de nuestras mentes. Al dominar nosotros nuestra mente, estamos dominando por ende nuestra vida. Y obviamente vamos con los mantras, la meditación de muerte budista, eliminación de la falsa personalidad, meditaciones de Shamadhi, de mantras, entre otras, a ir desarrollando un intelecto superior y estudiando también las obras del maestro Samael Beor, Lakshmi de Jesucristo y de todos sus discípulos, discípulas, obviamente los libros clásicos como Biblia, Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, todo aquello nos va a permitir un desarrollo de un intelecto superior. Existen tres tipos de mentes: la mente sensual, que tiene que ver con los 5 sentidos, la que nos sirve, desarrollo de un intelecto superior. Existen tres tipos de mentes: la mente sensual, que tiene que ver con los 5 sentidos, la que nos sirve, intermedia, una mente ya que cree en el cielo, cree que hay infierno, Dios, cree que hay el diablo o el demonio. Entonces una mente de creencias, pero es el tercer tipo de mente, la mente interior, es una mente de sabiduría universal y se desarrolla con las técnicas que dimos. Ese tipo de mente tenemos nosotros que lograr desarrollar. Importante. Bien, también el emocional superior, lógicamente es clave, trascendental desarrollar un centro emocional superior, ya que nos va a permitir extasiarnos en los misterios de la vida, de la muerte, nos va a permitir vivir en paz, en armonía con nosotros mismos y con el entorno, con las demás personas, con el planeta, etc. Y la mente emocional superior, pues podemos escuchar música clásica, hacer los mantras, las meditaciones también, y se va desarrollando lógicamente con un centro emocional superior. Los mantras hay que hacerlo todos los días. Entonces estos 5 centros tenemos que equilibrarlos. Muy importante que la persona que entiende de estos 5 centros de la máquina humana y que cada uno de estos 5 centros tiene a su vez los mismos 5 centros dentro de ellos mismos. Por ejemplo, el centro intelectual tiene su parte intelectual, motriz, emocional, instintiva, sexual. Entonces la persona que entiende esto, entendió lo que se conoce por allá como es el PNL, Coaching, técnicas de programáticas de lo que es conocer el subconsciente, y en este caso aquí hipnosis, hacerlo consciente, y aprende a desprogramarse de falsedades, falsos patrones, y comienza a autoprogramarse conscientemente. ¿Por qué? Porque en esos centros de ello va a emerger, obviamente con la eliminación de la falsa personalidad, un nuevo tipo de personalidad, porque ya no tenemos falsos patrones dentro de nosotros. Y a su vez la persona que sabe esto va a poder influir poderosamente en el entorno que está, en la sociedad, etcétera, porque aprende a llegar a las demás personas a los 7 centros, a los centros de la persona. Entonces allí va a haber un rapport, una comprensión, lógicamente es clave trascendental ir profundizando más el manejo de los 5 centros de la máquina humana, lógicamente. Es bien profundo. Bien, estimados, estimadas, pasemos a una práctica, por ejemplo, de limpieza de estos centros dirigido a lo que es dinero, prosperidad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mantra Ham Sah, Ham a